Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito estar otro viernes más. Mire, otro viernes más aquí. El viernes pasado estuvimos viendo un poco sobre los turnos de resurrección. Y hoy día, como segundo viernes, íbamos a seguir en este recorrido para poder entender un poco mejor lo que se trata de la resurrección. Sean, hermanos, los más bendecidos, pero antes que todo vamos a hacer una pequeña oración para que podamos salir adelante y para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento y podamos comprender esto tan importante que es la resurrección, mientras me ponen el tiempo ahí en el nombre de Cristo Jesús. Oramos todos. Señor, yo te doy gracias en tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque tú nos quieres, Señor Santo, llevar a otro nivel de entendimiento. Señor, yo te doy gracias, Señor mío, porque tú haces, Señor, y nos das ese espíritu de entendimiento, Señor, para poder entender, Señor, esto que es tan fundamental. Señor, yo te doy gracias. Haznos entender, danos ese espíritu de entendimiento, de comprender, de que la palabra, Señor, venga a nuestro corazón y pueda, Señor, atesorarse de tal forma que podamos ordenar nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a seguir en este estudio. Fíjese de que aquí lo que es importante de que hoy día vamos a tratar de poner los 6 turnos primeros de resurrección que corresponden a la primera resurrección, que es los turnos de los salvos. Pero mire, vamos a hacer un pequeño, solamente resumen, rapidísimo, para poder avanzar. Primeramente estuvimos hablando de que hay resurrección, amén, tanto para salvos como también para no salvos. También vimos de que hay 2 palabras en el original del griego que se utilizan. Una es ageiro y la otra es anastasis. Ageiro se utiliza para la resurrección cuando Cristo resucitó, por ejemplo, a Lázaro, o cuando resucitó el hijo de aquella mujer que llevaba a su difunto ahí a enterrar, pero el Señor tuvo misericordia, dice que se acercó y lo resucitó y le devolvió el hijo amado a ella. Mire, el Señor dice que se conmovió, tuvo misericordia. Qué bonito. De esa misma forma, el Señor tiene misericordia para nosotros. Pero cuando resucita el cuerpo humano, cuando se resucita de la muerte a un cuerpo humano, en la Biblia habla de egeiro, ¿no? Habla de egeiro. Esa es la palabra que se utiliza. Desgraciadamente, en nuestras Biblias de habla hispana, solamente se utilizan las mismas palabras. Resurrección, levantamiento, etcétera. Pero en el original del griego se utilizan diferentes palabras. Uno es egeiro y la otra es anastasis. Las dos significan resurrección, pero una se refiere a la resurrección a un cuerpo humano y la otra es una resurrección a un cuerpo diferente. Y en este caso, en el cuerpo de los salvos, es a un cuerpo glorificado, que lo vimos la vez pasada, que es un cuerpo parecido al de Él. Amén. Eso es lo que estuvimos viendo en grandes partes la vez pasada. También vimos la importancia de querer entender esto sobre la resurrección, porque lo más raro que, fíjese de que esta enseñanza estaba dentro de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Incluso decía el apóstol que no es bueno que volvamos a los rudimentos, sino que tenemos que avanzar en la doctrina. Pero el gran problema, hermano, es de que muchas veces ni los rudimentos lo sabemos. Y es por eso que es tan importante estas enseñanzas donde vamos a coger los rudimentos para poder avanzar. Amén. Entonces vimos este tipo de cosas, vimos esta palabra egeiro y también vimos la palabra anastasis. Amén. Solamente a una forma solamente de poder... vamos a ver si esto funciona. Sí.
Estaba apretando más. Entonces, primeramente que hablamos de que hay primera resurrección y hay segunda resurrección. Está la primera resurrección que pertenece a los salvos y está la segunda resurrección que pertenece a los no salvos. Y esto es muy importante. Ahora, hablamos de la primera resurrección y vimos que esto era para los salvos. También de que hay 6 turnos de resurrección para los salvos. En cambio, hay solamente un turno para la resurrección de los no salvos. Increíble, hermano. Después hablamos también con respecto a la primera resurrección que Dios nos promete un cuerpo parecido al de Él. ¿Se acuerda? Amén. Todo esto lo vimos la vez pasada. Si usted no estuvo en el estudio pasado, le recomiendo de que vuelva, ahí está en nuestra página de Facebook, y que vuelva y lo escuche para que se pueda entender mejor lo que hoy día vamos a estar viendo. Y también vimos que la muerte segunda no tiene potestad sobre estos salvos, ya que participan en la primera resurrección. Y vimos de que esto es muy importante entender la muerte segunda, que es la muerte definitiva, hermano, con respecto a lo que el Señor quiere hacer. Ahora, la muerte segunda, hermano, es algo que no queremos pasar por ahí. Es por eso de que todo salvo pertenece a la primera resurrección y la muerte segunda dice que no tiene potestad sobre estos. Amén. Y también estuvimos viendo, y de aquí ya vamos a empezar, sobre la línea de tiempo. La línea de tiempo. ¿Y por qué le quiero mostrar la línea de tiempo? Porque después vamos a empezar a ponerle todos los turnos, en qué parte y en qué espacio viene cada turno. Primer turno, segundo turno, tercer turno, etc. Y ahí los vamos a estar poniendo ahí dentro de esta línea de tiempo. Ahora, si usted se fija en esta línea de tiempo, vemos de que aquí hay una cruz que quiere decir la resurrección. Y aquí es una parte muy importante. Esta es la resurrección de Cristo. Aquí hay una iglesia. Ahí está usted. Mire, lo tengo ahí dentro de la iglesia. Y este es el evangelio mundial, hermano. No quiere decir de que es una iglesia, no, es un evangelio mundial. Amén. Donde muchos son salvos en todas las partes del mundo. Amén. Después viene algo que se le dice la parusía, si usted lo ve ahí, la parusía, que es una flechita hacia arriba, y donde están los arrebatados, dice que ellos son coronados, tienen coronas sobre sus cabezas. Amén. Después vimos el tiempo de la gran tribulación, que se divide en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio, tribulación y gran tribulación. Y esto viene después del arrebatamiento de la iglesia, después de la parusía. Y al final de estos 7 años, que es el periodo de la gran tribulación, viene la Epifanía. Y la Epifanía es la segunda venida de Cristo visible. Todas estas palabras, hermano, parusía, Epifanía, arpazo, que es arrebatados, todas esas palabras son originales del griego. Amén. Es por eso de que nosotros le decimos así para poder hacer la diferencia, ya que la Biblia hace la diferencia entre lo que es parusía y lo que es epifanía. Amén. Todo eso lo estuve explicando un tiempo, hace unos meses atrás, un día domingo, porque los días domingos, más que una prédica, es una enseñanza para que podamos tener mejor entendimiento y conocimiento de la palabra del Señor. Después de la Epifanía viene el milenio, que es el reinado de Cristo en la tierra por 1000 años. Y después viene el gran trono blanco, que son juicios de parte de Dios. Y después viene la eternidad, y de ahí ya la Biblia se para, no habla más. Y eso es lo que podríamos decir. Por supuesto que aquí falta una cantidad enorme de detalles, pero solamente se lo puse así de una forma más compacta para que podamos entender esta línea de tiempo. Cristo crucificado, el tiempo de la iglesia, que el tiempo de la gracia se termina con la parusía. Viene la gran tribulación, 7 años, después viene la Epifanía, la segunda venida de Cristo visible, viene el milenio, ¿no? Los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, y después viene el gran trono blanco, que son los juicios de Dios, y después viene la eternidad. Ahí está toda la línea de tiempo. Amén.
Y si usted se da cuenta, ahí abajo también está la segunda muerte, que es el lago de fuego, que también lo vimos la vez pasada. Amén. Vamos entonces a seguir. Y vamos a empezar con el primer turno que el Señor nos tiene. Y el primer turno nos habla de Cristo. ¿Quién fue el primero en anastasis, en resucitar un cuerpo glorificado? Por supuesto que fue el Señor Jesús. Amén. Él siempre va a ser el primero de todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aleluya. Entonces, con este texto nosotros terminamos la vez pasada y con este texto empezamos. Amén. Cristo es las primicias, hermano. Cristo es la primicia de ese primer turno de resurrección. O sea, turno primero, Cristo. Cristo fue el primero que resucitó porque Él es las primicias. Él es las primicias. Él es el primero. Él es el primero en todas las cosas. Fíjese que con esto le quiero decir lo siguiente: que nadie del Antiguo Testamento resucitó. Nadie del Antiguo Testamento resucitó a un cuerpo glorificado. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente Cristo lo tenía que hacer primero. Porque acuérdese que Elías, por ejemplo, dice que fue levantado, arrebatado, pero se lo llevaron en un cuerpo humano. No resucitado. Enoc dice que se fue con el Señor también, con un cuerpo humano. ¿Y cómo es eso? Ay, hermanos, que nosotros no podemos ignorar, hermano. No podemos ignorar la palabra del Señor. Acuérdese lo que el Señor le decía a los saduceos: ignoráis la palabra e ignoráis el poder de Dios. Amén. Nosotros no tenemos que ignorar esto, sino que tenemos que saber que Dios todo tiene su plan, las cosas del Señor. Entonces, primer turno podemos decir que es Cristo. Ahora, si Cristo es la primicia de los que durmieron, entonces Él fue el primero en resucitar. Anastasis a un cuerpo glorificado. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos lo siguiente, hermano. Y les quiero poner dos textos bíblicos para que usted la piense un poquitito. Amén. Y aquí nos vamos a parar un poquitito para poderlo entender o para poderlo explicar de una manera más fácil. Y se trata de estos dos textos. Mire, los vamos a leer y después los vamos a explicar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primera de Tesalonicenses, ahora capítulo 4, versículo 14, dice: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Ah, qué lindo! Amén. Ahí estamos nosotros, hermanos. Si es que uno llega a fallecer, dice de que Él traerá consigo a los que durmieron con Él, a los que murieron con Él. Amén. Mire, aquí hay algo importante, sumamente importante, que pocos son los que tienen entendimiento de esto. Y yo realmente espero que el Señor en este momento abra su mente, abra su espíritu para poder entender esto, que a lo mejor puede ser un poquito más profundo. Y que hoy día solamente lo voy a coger de una manera muy por encima, pero lo vamos a coger después más profundamente cuando estemos hablando del holocausto de Cristo. Aleluya, el holocausto de Cristo. Si usted se da cuenta, en Primera de Corintios, dice que más ahora Cristo ha resucitado ageiro. En cambio, en Primera de Tesalonicenses dice que resucitó anastasis. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Ageiro significa resucitar un cuerpo humano, pero anastasis quiere decir resucitar a un nuevo cuerpo, a un cuerpo glorificado. Entonces, ¿por qué ageiro? ¿Por qué piensa que el Señor de repente pudo resucitar primeramente en un ageiro? Y esto es bueno que usted lo comprenda. Primeramente quiero decirle que Cristo murió en la cruz y encomendó su espíritu al Padre. Empecemos
por esa parte, cuando Cristo estaba crucificado. ¿Dónde dice eso? Lucas capítulo 23, versículo 46, dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, aquí hay algo muy importante, hermano, porque no es que nosotros, los seres humanos o los soldados, le hayan quitado la vida a Jesús, porque Él dijo que Él tiene poder para dar su vida y tiene poder para volverla a coger. Aleluya. Y es por eso, hermano, que dice que desde la tumba, Él retoma su vida tal como se lo había dicho a los discípulos. Mire, Juan capítulo 10, versículo 18 dice: nadie me la quita, hablando de la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ojo con esto. Ahora, Cristo, lo primero que hizo, hermano, era resucitar a un cuerpo egeiro, a un cuerpo humano. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que entender que Él tenía que pagar una culpa por nosotros. Claro, ese cuerpo, hermano, para poder nosotros ser partícipe de un cuerpo glorificado, parecido al de Él, Él tenía que pagar nuestra culpa, pero en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. En Tesalonicenses dice que estos tienen que ser en nosotros irreprensibles, sin falta. Entonces, y este cuerpo está lleno de falta, hermano. Entonces Él tuvo que pagar para darnos un cuerpo nuevo. Y entonces esto es muy importante, hermano, porque este egeiro que Él tuvo, y usted me dice, ¿y cómo lo hizo? Porque dice que de esa forma Él tuvo que bajar hacia los infiernos, hacia el Seol, para pagar esa culpa que estaba sobre nosotros. Nuestra culpa era pagar completamente con cuerpo, alma y espíritu en la segunda muerte. Pero ahora, como hemos creído en Él y pertenecemos a la primera resurrección, la muerte segunda ya no tiene potestad sobre nosotros, porque Él lo pagó. ¿Y cómo lo pagó primero? Por un egeiro. Asimismo, Él tuvo que ir a los infiernos. Mire, vamos, así dice, Cristo entonces participó primeramente de un egeiro para descender vivo al Seol y ser un holocausto como cordero que quita el pecado del mundo, tal como las profecías hablaron. Y de esto vamos a hablar más cuando podamos conversar sobre el holocausto de Cristo, hermano, porque era importante poder entender que todo lo que el pueblo de Israel hacía en las conductas religiosas, que era quemar el animal, que las cenizas tenían que la ceniza, dice que cuando caía toda la ceniza de aquel animal, las cenizas eran sacadas y llevadas fuera, llevadas lejos. Amén. Que eran los pecados en sí, que representaban el pecado. Entonces Cristo tuvo que pagar un holocausto. Él tuvo que pagar en su carne un holocausto. ¿Y dónde lo pagó? En el mismo infierno. En el mismo infierno. Dice que como cordero que quita el pecado del mundo. Y poder salvar al humano de la segunda muerte, hermano. Porque nuestro cuerpo no podía ser transformado mientras la segunda muerte no se pagara. De allí, del mismo infierno, del mismo Seol, dice que viene el Espíritu Santo y resucita al Señor, pero ya no en un egeiro, sino en un anastasis. Aleluya. Es por eso que los textos que le mostré, que dijo que ageiro, pero también anastasis. Ageiro porque recibió la orden del Padre. Nadie le quita. Mire, hermano, ¿usted se acuerda cuando, en qué tiempo fue crucificado Cristo y los dos ladrones? En el tiempo de la Pascua. Y ellos tenían, los fariseos, toda la liturgia religiosa, iban a hacer una fiesta porque estaban celebrando la Pascua. Entonces en aquel momento el fariseo le dice, ¿sabe de que yo no quiero que estén los cuerpos tirados ahí, así que se mueran luego? Amén. Porque una persona crucificada, se han hecho investigaciones que pueden durar hasta 2 semanas ahí.
2 semanas, porque ellos se van sangrando gota por gota, gota por gota. Entonces, para que esa persona pueda morir más fácilmente, entonces a ellos le quebraban las piernas. Porque eso es lo que pasó con los ladrones. Dice que a los ladrones se le quebraron las piernas porque de esa forma el tórax, ellos no podían subirse, apretaba los pulmones y eso los asfixiaba y morían. Porque del momento que las piernas les funcionaban, el hecho ellos se empinaban para arriba para poder respirar. Pero si tenían los huesos de las piernas quebradas, ya no lo podían hacer, entonces se asfixiaban y de esa forma morían instantáneamente. Entonces el fariseo dijo, yo no los quiero tirados. Entonces va a los romanos y le quebran las piernas a los ladrones. Pero cuando va donde Jesús, se cumple la profecía donde dice que no va a haber hueso quebrado sobre él. ¿Por qué? Porque cuando fueron a quebrarle las piernas, vieron que ya estaba muerto y por eso le enterraron la lanza. Y aquí en su costilla, donde salió agua y sangre. Entonces vieron sencillamente de que ya estaba muerto y no fue necesidad. No tuvo la necesidad de quebrarle las piernas o de que ellos mataran al Señor Jesús, porque el mandamiento lo recibió del Padre. Nadie me quite la vida, yo la doy porque yo quiero. El Señor dio su vida por nosotros, no porque alguien se la quitó, sino porque Él mismo la entregó. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Aleluya! Amén. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo, hermano? Entonces, cuando él ya lo pusieron en la cueva, dice que él resucitó primeramente en un higuero, bajó a los infiernos para pagar como holocausto, como el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde está eso? Está, por supuesto que está en la Biblia, pues hermano. Apocalipsis 1:18 dice así, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y en Efesios 4:9 dice, y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces imagínense, dice de que él bajó a las partes más bajas de la tierra, al mismo infierno, a hacer holocausto, para que después de ahí mismo, hermano, empezó el anastasis del Señor, aleluya. Y de esa forma, él sacó las llaves. Cuando dice que sacó las llaves de la muerte y de la vida, se refiere de que sacó ese poder de la muerte, ya no es del diablo, que el Señor lo reprenda. Es una mentira, hermano, ya no es de él. Ese poder es del Señor ahora, aleluya. Él tiene el poder de la vida y Él tiene el poder de la muerte. Por eso todos nosotros los que creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos, porque Él tiene el poder, Él tiene las llaves, y si tú crees en Él, vas a ser parte de esa resurrección a un cuerpo glorificado parecido al de Él. ¡Aleluya! ¡Qué linda es la palabra del Señor! Amén. Pero Él tuvo que descender, Él tuvo que ser holocausto, Él tuvo que descender en un higuero primero y después de ahí resucitar en un anastasis. Amén. Tal como lo decía la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice así, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, ojo con esto, y si el espíritu, hablando del Espíritu Santo, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, aleluya, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Aquí es muy importante. ¿Por qué tuvo que el Señor pagar como un holocausto, como un higuero? Porque Él tenía que vivificar este cuerpo mortal. Él tenía que pagar por este cuerpo mortal. Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Imagínese, o sea, yo no sé si usted puede entender a la altura lo que el Señor hizo. No crea que solamente el Señor murió en la cruz.
No crea solamente que lo latigaron. No, eso fue una parte. Pero él tenía que pagar para que este cuerpo mortal fuera vivificado. ¿Y dónde lo hizo? En el infierno, en el Seol. Pero de ahí mismo dice que el Señor lo levantó de los muertos. ¿Para qué? Para que nuestros cuerpos mortales también, ahora que tenemos su espíritu, también un día sean vivificados. Acuérdese que el primer Adán era alma viviente, pero el postrer Adán era espíritu vivificante. Y si eso vivificante mora en ti, estás seguro, en la primera resurrección, tu cuerpo, tarde o temprano, va a ser sencillamente cambiado, transformado, aleluya, al cuerpo semejante que tiene Él. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Qué lindo es la palabra del Señor. Entonces, primer turno de resurrección es el primer turno del Anastasi, Jesús, las primicias. Él fue primero. Él fue primero en todas las cosas. Santo Dios. 34 minutos me quedan. Me voy a tener que apurar, hermano. Ay, ay, ay. ¿Ves? Eso me pasa por explicar tanto. Me voy del tema, hermano. Es culpa suya. Segundo turno, entonces. Dice que son los santos del Antiguo Testamento. Hubo un momento, hermano, dice la palabra del Señor, de que después de la resurrección de Él, resucitaron muchos que habían muerto ahí, que sencillamente eran los muertos del Antiguo Testamento. Dice que muchos de ellos resucitaron. Pero vamos a verlo en el texto bíblico mejor. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Dice así. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, aleluya, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, ojo con esto, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53 dice, y saliendo de los sepulcros, esto es muy importante, después de la resurrección de Él, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Primer turno Jesús, segundo turno, entonces estos santos sencillamente que resucitaron después de la resurrección de Cristo, porque bien lo dice ahí en el versículo 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, porque Cristo es la primicia, hermano. Entonces Cristo primero y los que vinieron detrásito de Él fueron estos santos. Dice que se le aparecieron a muchos en la ciudad. Aleluya. Entonces ya hubo algunas resurrecciones, amén, y que se le aparecieron muchos. Y claro, ellos después tuvieron que subir a la presencia del Señor. Acuérdense que el Señor Jesús estuvo en la tierra 40 días. Y después ascendió a los cielos. Amén. Bueno, de ahí, hermano, mejor no hablo porque me voy a ir a otro tema y no quiero. Amén. Entonces, después de la resurrección del Señor, viene este segundo turno de que aquellos que salieron. Aquí hay algo muy importante, hermano, porque quiero que entienda que dice de que aquí que se abrieron los y muchos cuerpos de santos. No dice todos. Muchos, pero no todos. Algunos, pero no todos. ¿Por qué? Porque, hermano, a ver, es verdad que Dios no hace acepción de personas, pero sí Dios hace elección de personas. Amén. Porque todo depende de cómo nosotros hemos servido a Dios. Amén. Dios no hace acepción con respecto a su salvación. Es gratis para todo. Tú no necesitas hacer nada, la recibes por gracia. La gracia no te cuesta, la gracia la hizo Él. Esa es la gracia de Dios, ese es el poder de Dios y eso nos ha dado la salvación a todos. Amén. Pero ese es sin acepción. Pero sí el Señor hace elección porque Él empieza a ver qué es lo que hemos hecho nosotros con esa gracia. Y es por eso que dice que aquí no fueron todos, muchos, pero no todos. Amén. Ponga ojo a esto. Tercer turno, entonces. Ya vimos el primer turno, ya vimos el segundo turno y el tercer turno. ¿Qué turno piensa que es? ¿Cuál turno usted piensa que puede ser? Veámoslo.
Los más que vencedores. Los transformados. ¿Quiénes son esos? Los más que vencedores. Los transformados. Veámoslo, hermano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice aquí: he aquí os digo un misterio. Cuidado con esto. Misterio. Es un misterio, hermano. ¿Sabe de que es algo increíble? Pero ni el diablo pensaba esto. Cuando Cristo murió y bajó en holocausto, él pensaba de que lo había derrotado. Pero cuando del mismo infierno empezó su anastasis a levantarse en un cuerpo glorificado y arrebató el poder de la muerte, entonces se dio cuenta que él era un vencido. Aleluya. Entonces nosotros, por eso dice aquí que somos más que vencedores. Aleluya. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o no todos moriremos, nuestra palabra, pero todos seremos transformados. Acuérdense esta palabra, transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿De qué está hablando? Está hablando de la venida secreta del Señor, está hablando de arrebatamiento de la iglesia, está hablando de la parusía. Amén. Está hablando de toda esta preparación que hemos estado hablando, preparándose para su venida. ¿Cuál venida? De esta, la parusía, la venida secreta del Señor. Y es el tercer turno, hermano, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y dice aquí, resucitados incorruptibles. O sea, de un cuerpo corruptible, el Señor les va a dar un cuerpo incorruptible. Amén. Entonces esto es muy importante porque aquí está hablando de la parusía. Entonces el tercer turno pertenece a la parusía, ¿no? Al arrebatamiento de la iglesia. Mire, pero este texto de Corintio yo también se los quiero dar en otras versiones. Porque yo quiero darle a entender hoy día algo muy importante. ¿Por qué cree, hermano? Dígesele sinceramente. ¿Por qué cree que el eslogan de esta iglesia dice preparándonos para su venida? Porque pienso realmente que la iglesia o los cristianos y muchos cristianos no están preparados para su venida. No están preparados. Porque como les decía, Dios no hace acepción de personas, pero sí hace elecciones. Sí hace elecciones. Y en esa elección hoy día estamos en un tiempo de la iglesia donde el Señor te ha dado todo, hermano. Si el Señor murió por todo nuestro ser. Pero muchas veces lo que más nos cuesta es transformar nuestra alma. Porque nuestra alma quiere hacer lo que quiere. Quiere ir donde quiere. Quiere oír lo que quiere. Y ahí tenemos el gran problema. Vamos al texto en otras versiones. Esta es... FTA, me parece que no me acuerdo muy bien la versión, hermano. El FTA, ya me voy a acordar. Torres Amat, ¿ves? Me acordé, Torres Amat, que a veces las abreviaciones son tantas, hermano, de que no me acuerdo de todas. Pero este es Torres Amat y dice aquí: ved aquí, hermanos, un misterio que voy a declararos. Y observe lo que dice. Todos a la verdad resucitaremos, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales. Ay, esto es terrible, hermano. Todos a la verdad resucitaremos, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales. ¿Por qué? Porque acuérdese que la palabra del Señor dice de que dos estarán en un molino. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en una cama. Uno será tomado, el otro será dejado. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno será arrebatado a los cielos, mas el otro será dejado para la gran tribulación. Entonces, claro, todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo, pero ese tribunal sencillamente es el que decide si tú, según lo que tú has hecho, vas a ser arrebatado por Dios o
vas a ser partícipe de la gran tribulación. Amén. Mire lo que dice también aquí en otra versión Uniman del año 2000. Dice así: y aquí os digo un misterio. Todos ciertamente resucitaremos, mas no todos seremos transformados. ¿Dónde? Aquí, en este tercer turno de resurrección. Entonces, hermano, la parusía, la venida secreta del Señor, porque parusía significa venida del Señor, en ese arrebatamiento de la iglesia, no todos están preparados para recibir ese galardón tan grande que es transformar ese cuerpo. Entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, no es todos los muertos, porque yo le puedo decir, ¿van todos los cristianos, son partícipes de ser novia? ¿Van a ser todos novias del Señor? No, porque hay que llegar a una altura. Dice en Efesios capítulo 4 de que tenemos que llegar, tenemos que subir de nivel y tenemos que llegar a la perfección. Y tenemos que incluso llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, por supuesto. Entonces hay una estatura, hermano. Tiene que haber una preparación en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y que dice que tiene que ser irreprensible. Irreprensible significa sin faltas, sin falta. Es por eso que es tan importante la palabra del Señor, hermano, porque no quiere decir de que usted viva la vida cristiana como usted quiera. Usted tiene que vivirla según la palabra del Señor. Según la palabra del Señor. Entonces este tercer turno es muy importante porque es nuestro turno, es el turno de la edad de la gracia, es el turno suyo, el turno mío, hermano. Si el Señor todavía no llegue y a usted le llega la muerte, usted tiene que asegurarse que cuando muere esté preparado para que cuando venga el Señor, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y si usted vive, dice que va a ser transformado y llevado juntamente con ellos en las alturas. Amén. Entonces esa palabra transformado es una palabra que se dice alazo en el original del griego, ¿no? Que quiere decir hacer diferente, cambiar, causar una diferencia mediante la alteración de la naturaleza. Mire, ¿por qué? Porque tu cuerpo natural ya es completamente transformado, es una alteración, ya tu cuerpo sufre una alteración de un cuerpo humano a un cuerpo glorificado. Aleluya. Es sustituir una cosa por otra. Mire, la palabra transformado no es solamente cambiar o transformar un poquitito, es completamente cambiar de naturaleza, de una naturaleza humana a una naturaleza celestial. Pero si tú quieres cambiar a una naturaleza celestial, tienes que ser espiritual. Aleluya. Porque aquí están los tres: terrenal, espiritual y celestial. Entonces, si el terrenal quiere llegar a ser celestial, entonces tienes que ser espiritual. La espiritualidad, ¿dónde se tiene que ser? Aquí en la tierra, hermano. Aquí tú tienes que ser espiritual. Y espiritual no quiere decir que seas religioso, no. Quiere decir de que tú seas partícipe de la palabra de Dios, la cumplas y esa gracia que el Señor te ha dado, entonces tú puedas conducir tu vida según la palabra del Señor y no sobre tus propios conceptos. Mire qué importante es este tercer turno, por lo cual no todos los cristianos van a participar si están ya fallecidos. No todos los fallecidos van a participar de este turno. ¿Quién lo ve eso? El Señor. El Señor es el que juzga esa parte, hermano. Lo que nosotros solamente podemos ver de que no todos van a participar de ahí, sino aquellos que estén preparados, que hayan llegado a esa estatura de novia de Cristo. Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un turno de la novia de Cristo. No estamos hablando de cualquier cosa, hermano. La novia de Cristo. La que va a ser esposa de Cristo y que dice que va a ser coronada. Dice que va a tener corona sobre sus cabezas. Aleluya. Yo ya le dije, no hace acepción de personas, pero sí hace elección. Por ejemplo, dice de que nosotros, si somos partícipes de esa novia de Cristo, vamos a tener corona. En cambio, los que salen de la gran tribulación van a tener palmas en sus manos. Entonces, los dos son salvos, sí. Por supuesto que los dos son salvos, pero una tiene corona y la otra tiene palmas. O sea, el cuerpo de los que tienen corona es mucho mayor al cuerpo de aquellos que tienen palmas, hermano.
Dentro de la familia de Dios, por ejemplo, estaban los ángeles, pero los ángeles están divididos en los serafines, que tienen 6 alas. Están los querubines, que tienen 4 alas. Están los arcángeles, que tienen 2 alas. Y están los ángeles, que no tienen alas. Y la palabra del Señor dice que los serafines están sobre el trono de Dios y los querubines están por debajo del trono de Dios. Entonces vemos de que todos pertenecen a la familia de Dios, pero hay categorías y los más son sencillamente los serafines, que tienen 6 alas y que cuidan la santidad de Dios. Santo Dios. Mejor me salgo del tema, o si no, no voy a alcanzar, hermano. Santo Dios. Vamos entonces, este tercer turno. Aquí está 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, si estamos todavía vivitos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros. ¿Usted me puede decir qué quiere decir inmediatamente? No se sabe, hermano, porque esa palabra luego es una palabra que puede ser inmediatamente o que puede tener una determinada de tiempo. Eso lo podemos ver otro día. Me salgo del tema, hermano, ya. Es que hay mucha información que me gustaría dárselas, pero se lo tengo que dar ordenadamente. Disculpe, hermano. Aleluya. El tercer turno estamos viendo. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir de este tercer turno? Que debemos saber que los muertos en Cristo no son todos los creyentes, sino un grupo específico que permitió que su yo muriera para que el Señor gobernara. Son los muertos creyentes que murieron y dieron la estatura de la novia. Aleluya. Al varón perfecto. Entonces, los que no se hallaron en esa estatura no resucitan en el tercer turno, sino resucitan después en otros turnos, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Amén. Ya vimos turno 1, Jesús. Turno 2, los que resucitaron después de la resurrección de Cristo, que se abrieron los sepulcros. Turno 3, aquí estamos nosotros, la edad de la gracia. Cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí nosotros deberíamos estar en ese turno, en la edad de la gracia. Cuarto turno. ¿Cuándo viene el cuarto turno? Los 2 testigos. Los 2 testigos, hermano, eran 2 testigos que el Señor manda en el tiempo de la gran tribulación, y que predican con gran poder. El Señor le da un gran poder a ellos para poder hablar. Pero dice que también ya cuando ellos dijeron todo lo que tenían que decir, dice de que el anticristo los mata, los pone en una plaza y de ahí el Señor los resucita y son llevados al cielo. Mire, es muy interesante esto. Esto está en Apocalipsis, por supuesto. Les pongo aquí, primeramente dice, son 2 testigos que predican con poder los primeros 3 años y medio de la tribulación. La bestia, el anticristo, los mata y sus cuerpos son dejados a la vista de todos en una plaza. Por 3 días y medio no permitirán que sus cuerpos sean sepultados. Mas estos escucharán una voz del cielo diciendo, ven acá, y son resucitados y arrebatados. Amén. ¿Dónde dice esto? En Apocalipsis capítulo 11, versículos 5 al 6. Dice así: si alguno quiere dañarlos, hablando de estos, sale fuego de la boca de ellos, imagínense el poder, y devora a sus enemigos. Y si alguno quisiera hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Mire, el poder que el Señor les había dado a estos 2 testigos, porque hablaban de su palabra y muchos querían matarlo, pero no podían, porque salía un poder de ellos. Terrible, hermano. Entonces, también, ¿qué es lo que pasa con ellos? Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 8. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: cuando los 2 testigos terminan de dar su mensaje, la bestia que sale del abismo los ataca, los vencerá
y los matará. Sus cuerpos quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Entonces, estos dos testigos, hermanos, el Señor los manda. Ahora, déjeme decirle de que siempre ha habido, no un problema, pero una forma de decir quiénes son estos testigos. Se sabe de que uno de los testigos es Elías, porque en Malaquías, me parece en el capítulo 4, versículo 5, dice que Elías volverá a la tierra antes del día terrible de Jehová. Y el día terrible de Jehová es justamente la gran tribulación. Entonces se sabe que uno de los testigos es Elías. Después, el segundo testigo, ahí hay una pequeña, no se podría decir que la gente se pelea por eso, no. Pero hay diferentes opiniones. Unos dicen que es Moisés, otros dicen que es Juan, otros pueden decir que puede ser Enoc, porque Enoc también fue llevado al cielo sin ver muerte, con su cuerpo, ¿no? Entonces vemos de que puede ser diferentes personas, pero eso no es realmente lo más importante. Lo importante es que son dos testigos. ¿Y por qué son dos testigos? Porque porque en el Antiguo Testamento, fíjese de que no se podía dar juicio a ninguna persona a no ser que tuviera dos testigos. Entonces, dos testigos, si daban una confesión de alguien que había hecho, se podía dar juicio, si no, no. Entonces el Señor manda a sus dos testigos para hablar de la palabra del Señor. Y cuando ellos terminan de dar el mensaje, dice que la bestia, o sea, el anticristo, los ataca, los mata, los deja en una plaza, ¿no? Que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. ¿Y qué pasó después? Vamos a ver. Dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 al 13, palabra de Dios para todos, versión también, para que lo pueda entender mejor. Dice, pero después de los 3 días y medio, Dios le dio de nuevo vida a los profetas y ellos resucitaron. Y aquí la palabra es anastasis. Anastasis. O sea, resucitaron un cuerpo nuevo. Porque acuérdense que Elías fue llevado en carro de fuego, pero fue llevado en un cuerpo humano. En cambio aquí, cuando resucita un cuerpo glorificado. ¡Santo Dios! Ay, hermano, ¿y cómo puede ser eso? No sea como se acuerda lo que le dije la vez pasada, los saduceos. Dice, ignoráis, le dijo el Señor, la palabra de Dios e ignoráis el poder de Dios. Entonces, no preguntemos mejor cómo lo hace, porque el Señor lo hace todo, cómo quiere, con quién quiere, cuándo quiere, porque Él es Dios de todo. Amén. Dice, los que los vieron se asustaron mucho. Claro, los vieron, estaban en la plaza 3 días y medio muertos, hermano, y ahí dice que el Señor los resucita. Los dos profetas oyeron una fuerte voz desde el cielo que les decía, suban acá. Ellos subieron al cielo y sus enemigos los vieron irse. ¿Cómo? Vía satélite, seguramente. En este preciso momento hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó dejando 7,000 personas muertas. Los demás quedaron muy asustados y alabaron a Dios que está en el cielo. Entonces, la profecía de ellos era muy especial, hermano. Era muy especial. La profecía sencillamente era que ellos tenían que oír al Señor. Tenían que creer en el Señor, que Él venía en la epifanía, en la segunda venida de Cristo visible. Y que era necesario incluso dar las vidas por el Señor. ¡Wow, hermano! Terrible. Entonces, vemos este cuarto turno que pertenece a estos dos testigos que resucitaron en anastasis, también de la misma plaza, después 3 días y medio muertos ahí. Sigamos, esto es mucho más largo, hermano, pero ya tendríamos que empezar y llegar adentro a la parte escatológica. Y no quiero tanto, hermano, para poder también terminar estos turnos de resurrección. Amén. Quinto turno. Los que no adoraron a la bestia. ¿Quiénes son estos? Estos son aquellos hermanos que murieron por causa del testimonio de Jesús en la gran tribulación. No adoraron a la bestia, no quisieron marcarse ni en la mano ni en la frente,
¿no? Ellos volvieron a la vida, ¿no? Y se reunirán con Cristo, dice, en el milenio. En el milenio. ¿Dónde? En el milenio. Entonces, dice de que ellos van a ser en el milenio. Quiere decir que ellos resucitan un poquito antes del milenio. ¿Ok? Este turno se encuentra entonces al final de la gran tribulación. Vamos a ver, por supuesto, el texto bíblico, hermano. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. En estos 10 minutitos que me quedan, santo Dios. Y dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, muertos. ¿Por causa de qué? Del testimonio de Jesús por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron con Cristo 1000 años. Entonces, estos fueron resucitados al final de la gran tribulación, queridos hermanos, y son aquellos que dieron sus vidas, sencillamente por no marcarse y por dar testimonio del Señor Jesucristo. Podemos ver incluso un versículo más, Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así: entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Preguntó Juan. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok, paremos ahí. Hermano querido, ¿dónde quieres tú, a qué turno de resurrección tú quieres ir? El tercer turno, acuérdese que era los arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, si seguimos viviendo, seremos arrebatados con Él. Es el turno que realmente hoy día estamos esperando. Pero si no estamos preparados, nos vamos a quedar para la gran tribulación y vamos a tener que dar nuestras propias vidas para emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Porque eso es lo que dice el texto, hermano. Es por eso que se le dice el día grande y terrible de Jehová, donde están los juicios, donde está la ira del Señor. Pero la chance está en poder también ser salvos. No solamente salvos, sino poder ir con el Señor. Pero esta vez con un cuerpo. No sé si es un cuerpo completamente glorificado, pero es un cuerpo de menor categoría, porque son estos los que tienen palmas en sus manos. Ahí dice, me parece que es, en Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 14, donde dice que ellos están delante del Cordero del Señor y tienen palmas en sus manos. En cambio, los que se habían ido antes para el arrebatamiento de la iglesia, esos no tienen palmas, esos tienen coronas, porque son más que vencedores. Los de la tribulación son vencedores, pero los arrebatados son más que vencedores. Es por eso que la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Y es por eso que nos estamos preparando para su venida. Amén. Santo Dios. Este es el quinto turno entonces de los que salieron de la gran tribulación. Y el sexto turno, que es el último turno, hermano, de los salvos, ¿dónde es? Ya es al final del milenio. Es después del milenio. Después del milenio. Y dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, después del milenio. Todo el otro turno era antes del milenio. Pero el último turno para los salvos, es después del milenio. Esta es la primera resurrección. ¿Por qué? Entonces usted me dice, ¿por qué se sabe que estos son que pertenecen a los salvos también? Porque dice, esta es la primera resurrección. Y la primera resurrección es la resurrección de los salvos. Amén. Entonces este sería el último turno de los salvos, hermano. El último turno de los salvos. Le pongo otro texto también ahí.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, en plural, según sus obras. Amén. Mire, este último turno es como la última oportunidad. Dice que aquí se abren libros y libros. Ponga ojo con esto. Cuando veamos los juicios de Dios, el juicio eterno, le voy a poner como imagen todos los libros que habla la palabra del Señor. Todos los libros donde se escribe todo, porque incluso hay libros donde se escribe incluso las lágrimas que tú has derramado. Terrible, hermano. Todos se escriben, nada pasa por alto delante de la presencia del Señor. Y también se abre el libro de la vida para ver si estaban inscritos ahí alguno de estos. Y dice que son juzgados según lo que está en las cosas escritas, en lo que están en los libros, según lo que está escrito ahí en los libros, según sus obras. Entonces este es el último turno de los salvos. Ya después de ahí no hay más. No hay más, hermano. Entonces estos fueron los turnos de la primera resurrección. Los salvos, amén, pero en turnos diferentes. Necesitamos un viernes más, hermano, porque no voy a alcanzar a tomar el último turno, que es el turno de los no salvos, porque ahí tenemos que hablar otras cosas importantes. Pero quiero dejarlos con una imagen para que podamos repasar un poquito lo que hemos hablado en el día de hoy. Mire, aquí yo quiero que me ponga mucha atención, porque aquí ahora voy a poner los turnos según el espacio y el tiempo que la Biblia nos ha hablado. Ya le he puesto todos los versículos bíblicos, así que ahora vamos a ver estos turnos. Amén. Y como primer turno, por supuesto, está Cristo. Cristo es la primicia. Este es el primer turno de resurrección. Como segundo turno, podemos decir de que fueron los que se le aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Dice que los sepulcros fueron abiertos después de la resurrección de Cristo y que se le aparecieron a muchos. Este es el segundo turno de resurrección. Acuérdense que cuando hablo de resurrección, estoy hablando de anastasis, a un cuerpo diferente, no un cuerpo humano, ¿ok? A un cuerpo diferente, transformado. Después, el tercer turno, es el turno, hermano, que es para la parusía, para el arrebatamiento de la iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados para ser llevados juntamente con ellos a las alturas, a las nubes. Amén. Y este es el tercer turno. Y acuérdense que no son todos los cristianos, sino son todos aquellos que han llegado a la altura de novia, al varón perfecto, hermano. Y eso es tanto para los vivos como para los muertos. Amén. Tanto para aquellos que estemos vivos en el día de hoy, que todavía tenemos chance, hermano, para que nuestras vidas sean transformadas y llevadas con Él. Amén. Y también para aquellos hermanos que están muertos y que llegaron a esa estatura de novia. Entonces ahí está el tercer turno. El cuarto turno, acuérdense que son estos dos testigos de que empiezan a hablar dentro de los 3 años y medio primero de la gran tribulación. Y vimos también que son 2 testigos y uno se trataba de Elías y el otro hay diferentes ideas y que otro día lo podemos explicar. Unos dicen que es Moisés, otros dicen que puede ser Enoc, otros dicen que puede ser Juan, incluso otros dicen que puede ser otra persona. Amén. Porque, y por supuesto, hay muchos versículos bíblicos ahí, pero un día también lo podemos ver eso. Y para que usted también lo pueda ver y vea cuál usted piensa que le conviene. Pero eso no es lo importante, por supuesto, ¿no? Lo importante es de que ellos van a estar predicando con gran poder. Y cuando ya se haya terminado lo que ellos tienen que decir, dice que el anticristo los mata, pero que son resucitados ahí, que mucha gente se asusta. Anastasis, estos dos, y son llevados a las alturas y hay un gran terremoto que deja 7,000 personas muertas. Eso es lo que dice, ya se lo leímos en la palabra del Señor. Cuarto turno.
Y el turno número 5, por supuesto, son aquellos que se quedaron para la gran tribulación y ellos tienen que dar sus vidas porque no se quisieron marcar con la marca del anticristo. Amén. Entonces ellos son los decapitados que llegan al cielo, y dice que el Señor les da nuevamente una vestidura blanca y dice que estos tienen palmas en sus manos, Apocalipsis capítulo 7, y es por eso que aquí, si usted ve, hay como una pequeña hojita que son palmas en las manos, pero los que participaron del tercer turno, estos tienen coronas. Amén. Aleluya. Es para que usted vea la diferencia. Hay categorías, hay diferentes categorías. Como los ángeles tienen, también el Señor los va a tener para nosotros. Amén. Y después, por supuesto, está el sexto turno, que es el último turno de los salvados, hermano, que es al final del milenio. Al final del milenio. Dice que ahí se abren todos los libros en plural y libro en singular, porque el libro singular es el libro de la vida. Y los otros libros son diferentes tipos de libros que también los vamos a ver. Yo pienso que se los voy a poner la próxima vez, que nos encontremos el próximo viernes, la cantidad de libros que el Señor tiene ahí en la Biblia y donde todo se escribe, y dice que estos libros son abiertos, y el libro de la vida también, para juzgar según sus obras. Amén. Y estos son resucitados también, y por supuesto a un cuerpo. A lo mejor no a un cuerpo como estos que reinan, que son sacerdotes y reyes, sino a un cuerpo resucitado, pero que tienen otro tipo de categoría, hermano. Amén. Y estos serían los 6 turnos de la que pertenecen a la primera resurrección. A la primera resurrección. Pero nos falta todavía ver el último turno de los no salvos, a los que pertenecen a la segunda resurrección, que es la segunda muerte, que es la muerte definitiva. Pero ya me pasé del tiempo, así que nos vamos a estar viendo este próximo viernes. Mira, hermano, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar estos programas de estudios los días miércoles. Amén. Y va a ser todos los miércoles de doctrina. ¿Qué le parece? Amén. Miércoles de doctrina. Y vamos a tirar recuperando la doctrina los días miércoles, para que esté todos los miércoles ahí aprendiendo doctrina, y para no quitarle el espacio al otro programa que tenemos, recuperando, volviendo a las raíces. Amén. Entonces esto lo vamos a hacer así. Mire, vamos a tener ya varios programas. Los domingos tenemos reunión. Los martes tenemos reunión de oración a través de Zoom. Los días miércoles va a ser recuperando la doctrina. Los días viernes volviendo a las raíces. Y después nuevamente nos encontramos el día domingo. ¿Para qué? Para que esté toda la semana preparándose para su venida. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque hoy día tú nos has enseñado estos turnos de resurrección. Tú, Señor Cristo, las primicias, que moriste por nosotros, pero no moriste solamente por nuestra alma, también moriste por nuestro cuerpo para darnos un cuerpo nuevo. Aleluya. Tú fuiste holocausto ahí en el mismo infierno, y de ahí mismo saliste con una anastasia y con un cuerpo glorificado, para que tú, Señor Santo, seas glorificado en todos y por todos. Señor, yo te doy la gracia, Señor mío, porque tú has cumplido todo, Señor, y te pido que nos des el entendimiento necesario para que podamos saber, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor Santo. Tu sacrificio fue tan grande, aleluya, que hoy día, Señor, solamente queremos adorarte, solamente queremos bendecirte, solamente queremos estar contigo, solamente queremos prepararnos, Señor, para que cuando venga, Señor, podamos recibir la corona. No es lo mucho, no es lo poco que hagamos, sino cómo lo hagamos y para quién lo hagamos. Señor, yo te doy gracias. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos queridos. Nos vamos a encontrar este próximo viernes, pero después de ahí ya los programas se llevarían a los días miércoles mejor, para siempre poder estar miércoles tras miércoles y de esa forma hablar
un poquito de doctrina y podamos, tanto usted como yo, aprender más de la palabra del Señor. Que el Señor me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.